Muy bien. Bueno, pequeño repasito. Hasta ahora lo que más o menos intentamos hacer es mirar la agenda de Jesús, ese día típico en Capernaum, que en el primer capítulo Marcos nos muestra, ¿no? Esas 24 horas con los lugares y las acciones que Jesús realizó en un día. También vimos cómo Jesús, entre comillas, entre comillas no, literalmente, pero con un gesto profético muy profundo, estira su brazo para tocar al leproso. A eso le dedicamos un rato también. Y vimos de algún modo que ese era un resumen de todo el Evangelio, de toda la historia de la salvación, porque es Jesús estirando su brazo para tocar al intocable, ¿no? Y de alguna manera la salvación se trata de eso, es el Padre donándosenos, o sea, estirando su brazo para tocarnos en la persona del Hijo y en el poder del Espíritu. Después de esto no hablamos, pero lo mencionamos. Jesús se va a dedicar a mencionar o a hablar del reino con palabras, o sea, parábolas. Sembrador, semilla que crece sola, grano de mostaza. De esto no hablamos mucho porque entiendo que se predica bastante, ¿no? A donde sí nos detuvimos es en el reino a través de poder, o sea, 4 milagros concatenados que muestran el poder de Jesús sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad y la muerte, y con lo cual se va viendo un poder que crece, ¿sí? En Jesús. Después, esto creo que lo mencioné, aunque no nos detuvimos, las actitudes, el resumen de las actitudes frente a Jesús en cuanto a su familia. Para su familia Jesús es un loquito. Para los religiosos Jesús está endemoniado. Y para los suyos, así los denomina el texto, ¿no? Los suyos, los discípulos, no entienden nada. Así estamos. Y después vimos que los perros se vuelven hijos. Síguele. Eh, una consideración en la manera de expresar este poder creciente hasta vencer la muerte. Sí. Es una manifestación del poder creciente del Señor Jesús hasta vencer a la muerte. No es que Él fue alcanzando más poder, sino que fue una manifestación Sí, progresiva de claro, su poder. es un modo de contarlo. Un Okay, modo progresivo de contarlo. okay. Ahora, después, cómo se dio en Jesús, claro, bueno, evidentemente en Jesús procesos hubo, porque si no, no sería humano, ¿no? O sea, hubo procesos, no... es difícil hablar de esto porque no sabemos. Jesús es una persona única por su doble naturaleza, entonces nos cuesta a veces entender cómo habrá sido. Pero digo, como hombre tuvo los procesos que un ser humano tendría. Jesús se propone como un prototipo de ser humano, ¿no? Ah. Entonces, Un concepto más que sobre este tema de la humanidad y la divinidad del Señor Jesús ahí mismo. uh-huh. Ese hecho cuando los discípulos o Pedro le dije, Señor, vamos para este lado, y él a la mañana después de orar le dijo, mira, no. Es decir, que también la voluntad del Padre se iba revelando Tenía que ir a otras aldeas. a otras aldeas. Sí. ¿Sí? Sí, sí, por eso. Entonces uno ahí ve la relación de Jesús con el Padre. De algún modo esa relación se presenta como un modelo que nosotros debemos seguir. Tal cual. ¿Sí? Creo que en algún momento mencionamos el hecho de que cuando Jesús sabe lo que sabe, ¿por qué lo sabe? ¿Lo sabe porque es Dios o lo sabe porque está lleno del Espíritu? Bueno, algunos van a decir que lo sabe porque es Dios y él ya sabía todo de antemano y qué sé yo, ¿ok? Y otros prefieren pensar que él fue lleno del Espíritu. O sea, que hizo un camino que de algún modo se propone como modelo al camino que nosotros debemos hacer, ¿no? Amén. Bueno, son dos maneras de mirarlo que son complementarias, en definitiva. Pero bueno, es muy difícil esto de mantener el equilibrio entre divinidad y humanidad en Jesús. A lo largo de la historia no se ha podido, porque o se ha enfatizado demasiado su divinidad en desmedro de su humanidad, o se ha enfatizado mucho su humanidad en desmedro de su divinidad. Ha costado mucho pensar las dos cosas al mismo tiempo. Que una de las cosas justamente que ha traído muchas divisiones y que nosotros tenemos que aprender, sobre todo mirando nuestros 2000 años de historia, ¿no?
es poder pensar dos cosas al mismo tiempo, aprender a sumar, ¿no? Hemos hecho dicotomías de todo. Bueno, del Dios, hombre, gracia y obras, y así, ya y todavía no. Bueno, un montón de esas hicimos. Soberanía de Dios, libertad humana. Todo lo convertimos en un versus. Y la gente cree que tiene que optar por uno u otro. Y eso es una trampa, es una enorme trampa. Es como votar en Argentina, ¿vieron? Que uno elige entre los dos, pero la verdad yo no quiero a ninguno. Y bueno, pero hay que elegir, loco. Esto es la libertad democrática, no, pará. Bueno, a veces con la teología hacemos lo mismo, ¿no? Pensamos que tenemos que optar. Entonces cuando me paro arriba de la fe, desprecio las obras. No, pará, ¿cómo va a despreciar las obras? No se puede. Y ahí te vas de la Biblia, porque lo que falta es el equilibrio. Y me paro en la soberanía de Dios y entonces desprecio la libertad humana. Pero si Dios nos creó libres. O me paro en la libertad humana y a veces creo que todo lo puede hacer el hombre y por lo tanto Dios queda como disminuido. Entonces hay que manejar bien esas paradojas, esas tensiones. Este sería el símbolo de la tensión. Las tensiones, que una cosa parece que tira para un lado, la otra para el otro, pero lo que no hay que hacer nunca es romper la tensión. Porque justamente cuando rompemos la tensión hacemos lío. Tenemos que mantener las dos cosas en tensión porque pertenecen a un misterio que no se puede develar, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios hizo hombre. O sea, ¿cómo te lo explico? ¿No? Es un misterio, dice Pablo. Yo te voy a hablar como si supieras, pero la verdad es que esto es un misterio. ¿Mm? Sí. Es como vos Tati. decís, de buscar de sumar, y no, estas dicotomías que vos mencionabas son como que buscamos un resultado de suma cero. Si tenés mucho de uno, tenés negativo del otro. Exacto. Entonces siempre suma cero. En cambio, si sumamos las dos, entonces vamos a incluir y a lograr más, aceptando lo demás y sumando lo que queremos. Claro, está perfecto. Y vos pensalo así, cualquier virtud bíblica llevada al extremo es una herejía. Entonces, ¿pero cómo? Pero el amor de Dios, ok, lleva el amor de Dios al extremo y te perdés un montón de otras cosas, termina siendo una herejía, o sea, una exageración. ¿No? Cualquier cosa, por más buena que sea, si vos la extremás, lo que haces es despreciar a las demás, queriendo o sin querer, por acción o por omisión. Entonces siempre lo mejor es mantener como un equilibrio, ¿no? Los predicadores, por ejemplo, tenemos que llevar como una especie de bitácora o de agenda de lo que estamos predicando. ¿Sí? Y cada tanto mirar para atrás y no sea cosa que estemos predicando siempre lo mismo. ¿Sí? Eh, por supuesto, cuando a un pastor le dicen eso, el pastor suele decir, bueno, pero Dios quiere que yo hable de esto. Está bien, ok. Pero ponele que la Biblia es un poco más grande, tal vez también Dios quisiera que habláramos de otra cosa. Entonces uno tiene que ir mirando lo que está predicando como para variar. Y tiene que obligarse a estudiar libros que por ahí no son los que más maneja. ¿Mm? Eso es una obligación que uno debe tener como expositor de la palabra de Dios. Es una actitud frente a la Biblia, ¿no? Yo me estoy enamorado de Romanos. Bueno, te felicito, yo también. Todos los evangélicos estamos enamorados de la carta de los Romanos porque es la constitución de los evangélicos. Ahora, dale una miradita a Santiago, porque vas a ver cómo te va a matizar algunas ideas y te va a ayudar a una mejor comprensión. No hagas lo que hizo Lutero, que calificó la carta a Santiago como una carta de paja, como si hubiera que quemarla, digamos, como si no sirviera para nada. Eso es un error, para mí, ¿no? Bueno, ya pasaron 500 años, hay muchos que dijeron que eso fue un error, pero nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que tomar las cosas buenas y ese tipo de exageraciones tratar de evitarlas. Bueno, y en el último encuentro le pusimos así como título Los perros se vuelven hijos, hicimos como ese recorrido en el que hablamos sobre, bueno, dos alimentaciones, una de 5.000, una de 4.000. En el medio esas tres perícopas, lo que viene de afuera, conclusión de la una es lo que viene de afuera no contamina, viene de afuera la sirofenicia, y Jesús se interna en el mundo pagano, le mete los dedos en la oreja a un sordo mudo y grita
suspira y grita en arameo Éfata, ábrete. De ahí en más se abren los oídos del mundo pagano para escuchar el Evangelio y por lo tanto después cuando se vuelve a repartir el pan, ahora ese pan que antes era solo para los judíos, también es para los gentiles, o sea, para nosotros. Los perros nos volvimos hijos. Fantástico esto. Y bueno, ¿qué queremos hacer ahora para cerrar, digamos? O para cerrar, no, esto nunca está cerrado, pero como para hacer un paréntesis y terminar esta primera parte, queremos mirar el capítulo 8, si tienen sus Biblias por ahí. Capítulo 8. Vamos a ver desde el 27. Desde el 27. Ahora vamos a hacer un pequeño bosquejo para ubicarnos un poco en qué es lo que viene después de esto, ¿no? ¿Qué ciudad se menciona en el versículo 27? Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. ¿Dónde está Cesarea de Filipo? Ahí arriba, al norte. Ahí. ¿La ven? Casi que se cae del mapa. No confundir con Cesarea Marítima que anda por acá, ¿no? Cerca del que es un puerto, digamos. Nada que ver, esa está por acá, la otra está acá arriba. Cesarea de Filipo. Y cuando nosotros vayamos al capítulo 11, nos vamos a encontrar ya en la entrada triunfal. ¿Sí? Por lo tanto, la caminata, lo que va a ocurrir acá entre los capítulos 8, 9 y 10, es una caminata entre Cesarea de Filipo y Jerusalén. O sea, Jesús viene de Betsaida, aquí, va a ir bien al norte. Acá en Betsaida se va a sanar a un ciego en 2 veces. Se va a ir bien al norte. Y del norte va a venir una bajada, hasta Jericó y la posterior entrada en Jerusalén. Y esa entrada ya se encamina hacia Jerusalén, o sea, hacia la cruz, ¿verdad? Lo que vamos a tener aquí es 2 relatos de ciegos. Marcos 8, del 22 al 26, Jesús va a sanar a un ciego. Y al final del capítulo 10, Jesús va a volver a sanar a un ciego, que el ciego Bartimeo, bastante conocido, porque Anacondia se la pasó predicando de él, en la ciudad de Jericó. ¿Qué pasó entre estos 2 relatos de ciegos? Tenemos una caminata didáctica, una didascalía, una enseñanza, una catequesis, dirían mis amigos católicos. ¿Por qué? Porque sus discípulos están ciegos. Sus discípulos no entienden nada. Entonces, por eso, enmarcado entre 2 relatos de curaciones de ciegos, es que tenemos esta caminata didáctica, pedagógica, entre Cesarea de Filipo hasta llegar a Jerusalén. Bien, Jesús va caminando y mientras camina enseña y por supuesto también actúa, enseña y actúa. ¿Sí? Ese es el marco, entonces, en todo caso, si en algún momento nos volvemos a ver, de aquí partiríamos para seguir, ¿no? Pero hoy vamos a ver el primero de los episodios de estos 3 capítulos o de esta caminata pedagógica partiendo de Cesarea de Filipo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me enredé o lo dije bien? Estamos bien. Muy bien. Fantástico. Bien. Eso porque, no sé, yo como profe a veces tengo la deformación de querer bosquejarlo todo, ¿no? Yo tengo la sensación de que así se entiende mejor, pero bueno, no siempre es así. Nuestra mente funciona mejor cuando va de lo general a lo particular. Entonces primero el bosquejo y después nos metemos en las cosas particulares. Pues si primero vamos a lo particular, nos perdemos de vista el panorama. Podríamos perdernos de vista el panorama. Bueno, qué sé yo, esta es la metodología que suelo utilizar. Entonces, dijimos que estábamos en Cesarea de Filipo. De ahí vamos a bajar o subir, como
En realidad estamos subiendo porque es más alto Jerusalén, pero estamos bajando porque es de norte a sur. Y miren a dónde los va a llevar Jesús. Qué lindo, ¿no? ¿Gusta? Sí. ¿Unas vacaciones ahí? Lindo. Lindo. Bueno, puede ser que el paisaje sea lindo, pero este lugar es el lugar de culto más emblemático de Cesarea de Filipo. Este lugar se denomina la roca de pan. La roca de pan. O de Panias, que es un dios mitológico que en su momento tenía que ver con los Baales, pero que después Baal entró en desuso, digamos, y pasó a ser el dios Pan, el dios Panias, el dios del miedo, de ahí viene la palabra pánico. Y esa puertita que ven ahí, esa cuevita que ven ahí, es una cueva que tenía el nombre, simplemente le decían las puertas del Hades. ¿Qué pasaba ahí? Una vez al año, bueno, esperen que los tengo escrito acá, así que lo pueden ver. Una vez al año, se suponía que el dios Pan bajaba a esa cueva. De hecho, esa cueva abajo conecta con el agua que ven ahí saliendo, ¿no? Antes había una cascada ahí, después dejó de fluir, pero esa era la idea. Llamaba a ese lugar, al inframundo, el lugar de los muertos, al Hades, y pasaba ahí el invierno. Se esperaba que volvieran la primavera. Por supuesto, tiene que ver con un culto agrícola, un culto de gente que se dedica a cultivar cosas y que necesita, bueno, darle, rendirle culto a un dios que le prometa que le prosperen sus lechugas, bueno, la soja o lo que sea que haya sembrado, ¿no? Es un culto que tiene que ver con la fertilidad. Entonces, ¿cómo funcionaba el ritual? Bueno, estaban los sacerdotes de Pan. Por supuesto, lo que hacían era tirar a una virgen, qué sé yo, siempre a todos los cultos les gustaba hacer eso, ¿no? Tiraban una virgen por la gruta esa. Obviamente esta chica virgen caía por las piedras, se moría, ¿no? Desde ya. Por acá abajo salía el agua, por ahí abajito salía el agua, y cuando el agua salía teñida con color a sangre, significaba que el dios Pan había aceptado el sacrificio y iban a tener un año fantástico. Entonces ahí todos, ese era como el momento cúlmine de esa celebración. Mejor que saliera el agua teñida de sangre, porque si no, ¿qué había que hacer? Tirar otra, ¿no? O sea, hasta que el dios acepte a su víctima, ¿no? Así que supongo que ahí estarían todas las candidatas deseando que aparezca el agua con sangre. Bueno, entonces, esto es la puerta del Hades y esta es la roca de pan. Jesús lo lleva ahí a manera de PowerPoint. O sea, porque lo que va a decir Jesús ahí, ahora vamos a Marcos, Fíjense cómo lo dice Mateo 16-18, que sería el texto paralelo al que nosotros vamos a ver. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, Jesús le responde, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. De algún modo parecería que Jesús, mientras están mirando esto es como ir a Buenos Aires, ir al obelisco, digamos, ¿no? Un lugar simbólico, en este caso de Cesarea de Filipo, como el obelisco es un lugar simbólico de celebración, bueno, como anoche, ¿no? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pareciera que lo que Jesús les está queriendo decir es que la iglesia va a poder vencer o a superar al paganismo expresado por esta roca de pan. Y justamente, bueno, ese lugar esa cueva se llamaba las puertas del Hades, ¿sí? Así que, si no fue así, es tanta la casualidad que uno diría, bueno,
Por supuesto, hablando de católicos y evangélicos, siempre ha sido un texto de controversia, ¿no? Los católicos dicen que la roca es Pedro, y nosotros solemos responderle que la roca no es Pedro, sino la declaración de Pedro, ¿no? Que Jesús es el Cristo. Bueno, acá sería una tercera opción, digamos que Jesús lo que está queriendo decir es esto, llevándolos a un lugar de máximo expresión de culto pagana, recontra simbólico, ahí les habla que sobre esa roca, por encima de la roca de pan, va a estar la iglesia del Señor, ¿sí? Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Podría ser que Jesús estuviera usando esto como su diapositiva, su flyer, para dar su clase magistral a sus discípulos antes de encaminarse hacia su muerte en la cruz en Jerusalén. ¿Ok? Entonces ahí podríamos tener el contexto desde donde arranca. Exactamente, sí, Guido, ahí es. Ahí podemos tener entonces el contexto de dónde arranca este texto en Marcos que vamos a hablar ahora, ¿sí? Bien, entonces, vamos a la Biblia, agarren sus Biblias. Ahí estamos en Marcos 8:27. Hice toda esta zaraza para meternos en contexto, ¿no? Y no ir al texto directo sin ver de dónde venimos, a dónde vamos y todo eso. Por ahí, de esa manera el texto tiene, no sé, más sentido, o podemos agregarle un poco de valor. Y acá vamos a ir hasta el 35. Bien, vamos a ir hasta el 35. Dice así, miren, de lo que trata esto para mí es de una cuestión de expectativas. Vieron que todos nos manejamos con expectativas. Uno siempre pone expectativas a todo. Uno le pone, bueno, anoche tenían expectativas seguramente, cuando ahí se pusieron a ver el partido, habrán tenido expectativas cuando empezó la Copa. Ahora las expectativas a medida que corren los partidos se van cambiando de acuerdo a cómo nos va yendo. Uno tiene expectativas cuando aparece un compañero de laburo nuevo, un compañero de escuela nuevo, cuando aparece un hermano nuevo, una familia nueva en la iglesia. Bueno, hay como que descubrir, ¿verdad?, ¿no? Quiénes son, y todo genera expectativas. Cuando invitas a un predicador a predicar, genera expectativas. Cuando aparece un profe nuevo, hay expectativas también. Pues, ¿y ¿de dónde saca esas cosas que nos dice, no? Bueno, genera expectativas, para bien o para mal. Siempre vivimos con expectativas. El problema es que si las expectativas no son correctas, cuando no se ven refrendadas por lo que ocurre, aparece el fraude, ¿no? Uno se siente defraudado. Así que lo que va a ocurrir aquí es que Jesús los va a defraudar a todos. Eso es lo que va a pasar. Así que vamos a mirarlo. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿no? Jesús es maestro, ¿verdad? Y estamos en una caminata didáctica, así que Jesús les dice, como se decía antes, ahora no porque sos un nazi si lo haces, pero antes los profesores podrían decir saquen una hoja sin avisar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, ahora llegás a hacer eso, pero te enjuician en la OEA. ¿Cómo vas a atentar contra la dignidad de los alumnos? Bueno, no sé, es imposible. Aparte tampoco tiene sentido porque vos sabés que no estudiaron, así que ¿para qué? No tendría sentido tampoco hacer esa prueba. Antes se esperaba que la persona esté preparada, ahora no. Entonces Jesús les toma un examencito, 2 preguntas les hace. Muchachos, 2 preguntitas. Pregunta número 1, ¿quién dice la gente que soy? Versículo 28, ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que alguno de los profetas. Ajá. Segunda pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro, que es el que, viste, no el que más sabe, sino el que más coraje tiene de la clase, enseguida levanta la mano y dice, ya la sé, es fácil. Es fácil esa, yo levanto la mano y me mando, dijo Pedro, ¿no?
Pedro no está hablando solo, Pedro representa al grupo. O sea, ellos ya lo habrían hablado entre ellos. Ellos murmuran, siempre murmuran. Varias veces Jesús les dice, ¿qué murmuran? ¿Qué murmuran? Bueno, ellos murmuran, ya se habían mandado mensajitos, ¿viste? Y ya estaban como de acuerdo. Pero el que pone la cara es Pedro. Y dice, tú eres el Cristo. Yo me imagino la cara de Jesús. La misma cara, porque cuando los profes tomamos examen, ustedes tienen que saber eso, cuéntenle a sus hijos que es así. Cuando los profes tomamos examen para que el pibe lo apruebe. ¿Sabían eso? No nos divierte no aprobar a la gente. El examen está hecho para que con un poquito lo apruebe y siga adelante. Entonces, cuando tomamos examen y recibimos o hacemos alguna pregunta en el aula y recibimos la respuesta correcta, se nos llena el corazón de alegría, porque nuestra tarea es enseñar, ¿no? Entonces Jesús acaba de recibir de parte de Pedro, pero Pedro representando al grupo, una respuesta correcta. Tú eres el Cristo. Bueno, él les mandó que no dijeran nada, y ante la respuesta correcta, versículo 31, Jesús les va a empezar a contar un poco más qué significa ser el Cristo. Entonces dice, bueno, listo, unidad 1, comprendida, ya está, vamos a la unidad 2. Ahora voy a desarrollar el tema de qué se trata esto de ser Cristo. Entonces Jesús sigue enseñando y profundizando y les dice, bueno, Jesús entonces comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Y eso lo dijo con toda franqueza, añade el principio del versículo 32. Entonces, claro, Jesús les dice, bueno, ya que entendieron que soy el Cristo, les voy a contar cuál es la naturaleza mesiánica, de qué se trata ser Cristo. Claro, cuando Jesús menciona sufrimiento, ser desechado y morir, eso no estaba dentro de las expectativas de los discípulos. Un buen Cristo, un buen Mesías, no tenía que pasarle esas 3 cosas. Entonces, Jesús se va a enfrentar a la oposición de sus propios discípulos. Fíjense lo que hace Pedro. Pedro lo llevó aparte, le dijo, mirá Jesús, vení, no te quiero hacer pasar vergüenza delante de todos, vení, corramos un poquito de la mirada de todos, y comenzó a reconvenirlo, dice mi versión, pero ¿cómo dice la tuya? 32, la última palabra. Reprenderlo. Exacto, es esa la palabra. En griego la palabra es reprender, es la misma palabra que Jesús usa para reprender demonios, es la misma palabra que Pedro está usando para reprender a Jesús. ¡Wow! ¿Es fuerte o no? Un atrevido, diríamos hoy, no sé. No sé, diríamos no entendió nada, qué sé yo, algo así. Reprenderlo. Bueno, acuérdense que los religiosos veían en Jesús un endemoniado, Así que tiene algún sentido en eso, si lo vemos de ese modo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos, pero ya con todo, yo le dije, nada, pará, esto no es para que lo hablemos en privado, Pedro, vení, vamos a juntarnos con los demás discípulos. Y reprendió a Pedro, es un juego de reprensión, a ver quién reprende más. Y le dijo 2 cosas. Aléjate de mi vista, Satanás. 2 frases, salí de mi vista, Satanás. Esos son 2, bueno, 3, porque después sigue, ¿no? Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Aléjate de mi vista. Los discípulos, antiguamente, no era como ahora, ¿no? Antiguamente los discípulos seguían literalmente al maestro. El maestro se sentaba y ellos se sentaban a sus pies en el piso. El maestro caminaba, ellos caminaban atrás del maestro, como los patitos, ¿vieron? Caminan uno atrás del otro. Bueno, así era. El discípulo sigue al maestro. Cuando Jesús le dice, salí de mi vista, lo que le está queriendo decir es, te me pusiste adelante. Y vos como discípulo tenés que estar atrás. ¿Sí? O sea, te desubicaste, Pedro. Vos tenés que estar detrás mío, no delante mío. Claro, ¿qué hace Pedro?
con la expectativa que Pedro tiene cuando escucha eso de Jesús, Pedro se le pone adelante y le dice, pare de sufrir. ¿Sí? Pare de sufrir. ¿Se dan cuenta lo poco bíblico que podemos ser a veces cuando ponemos el título de nuestras iglesias, verdad? Pare de sufrir, como si ese fuera el... Bueno, no ese es el leitmotiv. Bueno, no importa. Cada uno con lo suyo. Pero lo que ocurrió aquí, lo primero que le dice, bueno, a Pedro es, ubícate, ponete detrás mío, o sea, salí de mi vista. Si yo te estoy viendo es porque vos te pusiste delante mío, vos tenés que ir atrás. Segundo, haciendo esto, me haces acordar a Satanás. Porque esto es lo que me quiso hacer el diablo en el desierto. Cuando me quiso manejar la agenda, cuando me quiso manejar el GPS, cuando me quiso dar un recorrido para ser un buen Mesías fácil y evitar la cruz. Cuando me invitó a ser un Mesías panadero, cuando me invitó a ser un Mesías showman, cuando me invitó a que lo adore, a que le cante una cancioncita, un salmito, le dedique para que él me dé todo rápido, fácil, cuando me invitó al atajo mesiánico. Y yo lo reprendí, porque yo voy por el camino largo, porque yo hago la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es Jerusalén, o sea, cruz. Entonces, cuando Pedro se le pone adelante y se le opone, claro, Jesús ve la misma actitud que Satanás tuvo anteriormente con él. Por eso es que Pedro se parece a Satanás, no piensa en las cosas de Dios, lo piensa como humano. O sea, lo que está pasando acá es una lucha de expectativas, una lucha de expectativas. Claro, exactamente, Guido, había varias de esas expectativas. Por ejemplo, los fariseos. ¿Qué esperaban del Mesías? Porque no todos esperaban lo mismo. Bueno, para un fariseo el Mesías debía ser alguien que haga cumplir la ley. Eso, un buen Mesías tiene que ser alguien que haga girar al pueblo alrededor de la ley. Para un saduceo, en cambio, el eje estaba puesto más en el templo, en el culto. Un buen Mesías es alguien que se dedique al templo, al culto, a los sacrificios y a toda esa parafernalia religiosa. Para los celotes, para los cananeos, para los Che Guevara de la época, un Mesías tenía que ser una especie de Judas Macabeo. Tenía que ser un revolucionario, tenía que ser alguien de armas tomar, como había pasado en la historia en los libros de los Macabeos, ¿no? Que para ellos los Macabeos son como San Martín y Belgrano para nosotros, porque bueno, independizaron al país en términos religiosos, en términos políticos, entonces tenían una esperanza de ese lado. Y así otros grupos, incluso Juan el Bautista, que nosotros lo queremos tanto, pero Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista está preso, le manda a preguntar a Jesús, ¿sos vos el Mesías o esperamos a otro? ¿Por qué Juan pregunta eso? Bueno, porque él también tiene sus expectativas. Y sus expectativas son lógicas y son bastante mundanas, ¿no? Porque es como si Juan el Bautista preguntara, a ver, yo soy pariente del comisario, ¿cómo es que sigo preso todavía? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa que no me viene a sacar de la cárcel? ¿Al final eras vos o esperamos a otro? ¿Se dan cuenta que nadie entiende nada? Por lo menos el texto nos está queriendo mostrar eso. Nadie lo entiende a Jesús. Todos tienen una comprensión parcial, pero tirada hacia su propia idea, hacia su propia expectativa. ¿Sí? Entonces, ¿sos vos el Mesías? Porque yo sigo en cana. A ver, ¿cómo es esto? Él no concebía estar en prisión si Jesús era el Mesías. Y eso que, bueno, todavía pobre cuando preguntó eso no sabía que iba a terminar siendo su cabeza el catering, el plato principal del cumpleaños de Herodes, ¿verdad? Entonces, ¿y vos cuál es tu expectativa mesiánica? Porque la pregunta sigue latente, ¿no? ¿Y para vos quién soy? Yo no sé si todos contestaríamos lo mismo.
Cada uno tiene su expectativa, su ilusión, su necesidad, su mirada. Y la verdad que en este texto Jesús los defrauda a todos. Al final, ¿te pusiste a pensar alguna vez cómo puede ser que Jesús haya perdido el balotaje con Barrabás? ¿Cómo puede ser? No había otros candidatos, quedaron él y Barrabás. Jesús y un asesino. Jesús, que venía, que como dice el texto, todo lo hacía bien, hacía bienes, sanaba a la gente, les enseñaba, les daba de comer, liberaba a los demonios, y un asesino. ¿Cómo puede ser que la gente haya votado al asesino, a Barrabás? Bueno, a los argentinos eso por ahí nos sirve de consuelo, porque por lo menos podemos ver que en algún lugar se vota peor que acá, ¿no? Pero entiendo que yo siempre meto en mi bocadillo, ¿vieron? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿por qué lo votaron a Barrabás? Si Barrabás es un asesino. Bueno, porque Jesús los defraudó. Porque Jesús pintaba de lindo. Jesús pintaba re bien. La verdad tenía pinta de Mesías. Tenía poder, tenía autoridad, tenía palabra, o sea, da un buen mensaje, no como los escribas y los fariseos. Tenía, bueno, este don de hacer milagros, era un taumaturgo. Tenía sensibilidad social porque toca al leproso, se queda charlando con la mujer impura, o sea, hay una dignificación del ser humano. Pero ahora perdió, no sé qué pasa, ahora se quedó sin poder. Lo apresaron y está ahí como un cordero que no abrió su boca, experimentado en quebranto. Bueno, es la descripción de Isaías 53. Y el otro era un asesino, pero asesinaba para la causa. Asesinaba a favor de su pueblo. Asesinaba, pero para libertar, queriendo libertar a Israel de la opresión romana. Por eso lo eligieron a él, porque estaba más acorde con sus expectativas. Entonces, frente a esto y frente a este problema de expectativas que Jesús detecta, en general, es que viene el versículo 34 para mí, uno de los más, un versículo clave. Clave, ¿eh? Si yo le tuviera que poner nombre, le pondría el Evangelio según Jesús. Porque Él nos va a contar, bueno, de qué se trata seguirle. Luego, al ver esto, ¿no? Jesús llamó a la gente. No a sus discípulos, a la gente. Y a sus discípulos, o sea, armó ahí una especie de anfiteatro, y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el Evangelio según Jesús. No es un evangelio de oferta. No es un evangelio de gracia barata. Es un evangelio que tiene sus condiciones. Entonces aquí vemos 4 condiciones para seguir a Jesús. ¿Cuál es la primera? Niéguese a sí mismo. Esa es la segunda. ¿Y la primera? Querer seguirlo. Exacto. Es tan obvia que a veces la damos por hecha, pero no. No. Se sorprenderían cómo en nuestras iglesias hay un montón de gente que en realidad no quiere. Y como no quiere, la ves siempre en el mismo lugar. Como el ciclo de los jueces. Siempre la misma calecita. ¿Qué hay en el fondo? Y puede llegar a haber en realidad una negación. No a sí mismo, sino una negación a que Dios actúe. Simplemente todavía no tomé la decisión, todavía no sé si quiero. Querer es la primera condición de todas. Porque Dios nos hizo libres y Él no necesita mucho, pero por lo menos que miremos la cruz y le hagamos
que le hagamos un sí con la cabeza, algo. O lo que nosotros llamamos oración de entrega, lo que sea, pero un gesto del ser humano como para darle a Jesús la posibilidad de entrar y empezar a orar. Pero no lo va a hacer avasallándote, porque te creó libre. Y Él se hace cargo de lo que creó. Seres libres. No tenemos una libertad absoluta, pero hay algunas cosas que quedan de nuestro lado. Entonces, me acuerdo una vuelta entró a la iglesia una persona, él atendió el otro pastor, Leo, y la persona empezó a hablar. Vieron que, claro, uno va caminando, el único lugar que tiene la puerta abierta a la iglesia, ¿no? Entonces da para que, entre gente, ¿no? Y empezó a hablar, obviamente a contar sus problemas, tenía más problemas que Job, ¿no? Y los decía así, o sea, como que, ya se lo había aprendido de memoria, obviamente lo tenía. Contaba cosas terribles, pero sin pasión. ¿Viste? Cuando uno se lo aprende y lo dice 1000 veces que, qué sé yo, un montón de calamidades. Entonces, claro, lo recibe el pastor Leo y le empieza a hablar de Jesús. ¿Qué va a hacer? O sea, vos entraste a una iglesia, te van a hablar de Dios, ¿no? Y el otro lo escuchó un ratito y en un momento lo miró y le dice, pero mire que yo no quiero cambiar, ¿eh? Y el pastor Leo fue tomado por el Espíritu Santo y dio un paso atrás y le dijo, bueno, pero si vos no querés cambiar, ni Dios te puede ayudar. O sea, ¿qué necesitas? No, yo quería 5 pesitos para... Tomá los 5 pesitos, nos vemos. Si vos no querés cambiar, ni Dios te puede ayudar. Porque Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios te creó sin ti, sin que vos dieras el ok, pero no te va a salvar sin que vos des el ok. Un mínimo ok. Entonces, querer, a veces lo pasamos por alto, pero es un mínimo ok que Dios necesita, es un gesto. Bueno, en segundo lugar, entonces sí, niéguese a sí mismo. Entonces, primera condición, querer. Sí, dime. Fer, ¿puede ser el bautismo parte de ese gesto de decir quiero? Sí, pero el bautismo, ¿sabes cómo lo ve muchas Además veces la de toda la gente? otra. Sí, Lo ve como una meta más que como un punto de partida. claro. Yo Un bauticé a un error, montón de gente que después de bautizarla no la vi más. claro. Un error. Sí, pero ¿cómo? Sí, ya está, ya se bautizó. Eso es herencia de mentalidad católica, ¿no? Claro. Ahí sí hay un problema. Pero es muy difícil de remover, ¿eh? Mirá que vos hablás, das el curso de bautismo, todo, pero bueno, después la gente, ya está, ya llegué, ya me bauticé, yo ya hice la oración de entrega, y ahora sigo con mi vida. Bueno, me parece que el Evangelio según Jesús no es así. Bueno, Bien. me acuerdo una vuelta, una predicación de Dante Gebel. ¿Vieron los superclásicos que hace Dante Gebel, lo que hacía, o que hace, va todavía? Había uno, creo que lo hacía creo que era el de La Plata, hace como 10 años. Y él estaba, no sé, sí, 10 años más o menos, 9 o 10 años. Y yo lo puse, lo daban en vivo, ¿no? Entonces lo puse ahí mientras hacía otra cosa. Y él empieza a predicar y dice, Dios me dijo, sin la típica sonrisa que él tiene, ¿no? Normalmente, que es así como muy animador y eso. Dijo, Dios me dijo que si no predico sobre la cruz, Él no me va a prestar más los oídos de los jóvenes. Y predicó este texto. Y yo lo había predicado el día anterior en una escuela, en un cierre de año, ¿no? Porque era ahí por diciembre, por ahí. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo... no pude evitar pensar, pero hace 20 años que está predicando, ¿de qué predicó hasta ahora, no? Pensé, porque no pude evitar, mi mentalidad no me dejó no hacerme esa pregunta. Pero digo, obvio que hay que predicar de cruz, más vale, claro. Hay que predicar de todo, pero digo, en algún momento la cruz aparece, ¿no? Y las condiciones aparecen, y lo que Dios demanda tiene que aparecer. Si estamos todo el tiempo dando palazo con eso, no va. Pero digo, en algún momento, esto es tan fundamental, que en algún momento tiene que aparecer.
Y si después de predicar esto somos menos, y bueno, somos menos. Pero, qué sé yo. Cualquier cosa antes de comprar silla, ustedes me invitan, yo predico esto, por ahí no les hace falta comprarla. Y se ahorran ¿Puede unos decir que nos pesos. ahorramos plata? Y qué sé yo, sí, no sé. No sé. Si no, predicamos otra cosa más linda y bueno, y compramos más silla. No sé. Pero en algún momento esto viene porque esto es central. Esto es lo que piensa Jesús sobre el seguimiento. Entonces, negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, es achicar el ego, ¿no? En un mundo tan egoísta como el que vivimos, eh, todos priorizan el yo. Bueno, en este caso es priorizar al otro. O sea, en definitiva es estar dispuesto a ceder. No es tan fácil estar dispuesto a ceder. ¿Y a ceder qué? Y a ceder mis prioridades, a ceder mi plan de vida, a ceder lo que yo esperaba de la vida, a ceder mis sueños para darle prioridad a sus sueños en mi vida, que no es lo mismo. Suena parecido porque en los dos está sueños, pero no es lo mismo. Una cosa es orar para que Dios cumpla mi sueño y otra cosa es yo disponerme para cumplir el sueño de Él en mi vida. No es lo mismo. Y para no hacerlo muy larga, la tercera tiene que ver con tomar la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué es cruz en la vida cotidiana? Dos cosas. Uno, cruz es sufrimiento. Así que eso de pare de sufrir, no. Cruz es sufrimiento. A ver, ¿es puro sufrimiento? No. No, la vida cristiana no es puro sufrimiento. Nada que ver. Nada que ver. Podemos pasar unos días en el Serrambí y pasarla bárbaro. No tenemos que estar sufriendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero no conozco ninguna vida cristiana que no haya tenido su dosis de sufrimiento. No existe, no se puede esquivar. No hay manera. Ser un cristiano exitoso no es esquivar como Messi todos los sufrimientos. No es así. No es así. Algún sufrimiento hay. Uno debería tratar de mirar de no estar sufriendo por tonto, ¿no? Porque a veces uno se la busca algunas cosas. No, eso no. No se trata de buscar el sufrimiento, pero hay sufrimientos que no se puede esquivar. Hermanos, hay montañas que no se tiran al mar. Y no solo no se tiran al mar, sino que se te caen encima. Bueno, ahí también hay que ser cristiano. Para eso, Habacuc. Aunque la higuera no florezca y la vid no dé su... con todo yo me alegraré en el Señor. Él dará a mis pies la ligereza de una gacela para caminar por las alturas sin tropezar. O sea, para la montaña que se te cae encima hay que aprender a escalar. No se va a modificar la realidad muchas veces. Tenés que modificarte vos para seguir adelante a pesar de la realidad. Otras veces, algunas montañas se van a echar al agua. Sí. Pero esa no es la única opción. Hay una cuota de sufrimiento. La vida trae aflicción y Jesús fue muy noble al decir eso. No nos vendió un buzón. Nos dijo las cosas tal cual. Bien, y además de sufrimiento significa vergüenza, porque había un desfile ahí, como los desfiles de Giordano, ¿vieron? Pero todo lleno de latigazos y desnudo, con una cruz colgando del cuerpo. Había que hacer todo un desfile, nosotros le llamamos Vía Cruz y lo reproducimos, pero eso es vergüenza. Para nosotros no, pero para ellos sí. Todas las sociedades, desde el punto de vista de la antropología cultural, tienen códigos de honor y de vergüenza. Bueno, un honor era morir en batalla para esa cultura romana. Una vergüenza era morir colgado de una madera. Y encima tener que hacer todo ese, llevar tu cruz y quedar ahí en el Gólgota, que era el Gólgota, era como estar colgado en un cartel en la Panamericana. O sea, te veían todas las rutas caravaneras que pasaran por ahí, miraban, porque se veía desde la ruta, y vos quedabas colgado ahí para vergüenza de lo que hiciste. Así que ser cristiano es querer, en primer lugar. Segundo, estar dispuesto a ceder, no hacer tu vida tal como vos la soñaste. Tenés que ceder. Algo, por lo menos. En tercer lugar, estar dispuesto, a tomar la cruz, o sea, estar dispuesto a alguna dosis de sufrimiento, que dicho sea de paso va a venir de todos modos, ¿no? Y exponerte a la vergüenza. No te van a colgar en una cruz ni te van a hacer desfilar desnudo probablemente hoy,
Aunque de hecho yo me quedé en calzoncillo afuera de la iglesia una vuelta, cuando era chico, pero bueno, supongo que no es lo más normal. Y bueno, y de hecho me tuve que poner ropa de mujer, les conté eso, ¿no? Así que tendría que confesarles que yo he sido travesti, hermanos. Y sí, porque vivía atrás de la iglesia, vivía una mujer sola. ¿Qué ropa me va a dar? La ropa de ella, no tenía otra. Así que bueno, me puse unas chancletas, un remerón y un jogging. Así que fui travesti por unas horas. Usé ropa de mujer. Pero bueno, Dios preservó mi vida, ¿no? Eso estuvo bueno. Tenía 18 años nomás, recién convertido. Y de algún modo ahí ya me expuse a la vergüenza. Aparte tenés la vergüenza de tus compañeros de colegio. En mi caso yo estaba en el secundario. Alguno te puede decir, ustedes, aleluya, aplauden como foca. En la cárcel dicen así, a los que van al pabellón cristiano, dicen, los tienen aplaudiendo como focas, ¿no? Es la manera de menospreciarlos y demás. Refugiado, hermanito, hermanoides, le dicen algunos. Siempre alguno te puede delirar, pero bueno, no creo que eso sea un problema. Pero tenés que estar dispuesto. Y por último, sígame. Estar dispuesto a seguir detrás de él. Ver dónde va Jesús y vos lo seguís. De eso se trata. ¿Sí? De eso se trata. Como en las películas cuando hay que perseguir algún auto, ¿no? Y el protagonista se sube a un taxi y le dice, siga ese auto. Bueno, así. Cuando el auto dobla para la izquierda, el taxi que lo está siguiendo dobla para la izquierda. Es eso, seguir a Jesús, no perderlo de vista. Y por supuesto, para eso están los pastores también, ¿no? Para decirle a la gente, bueno, vamos para allá, es por allá, es por allá, es por allá. Y esa es la idea. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso se lo dijo no solo a sus discípulos, sino a todos. Muchachos, vamos a dejar esto bien en claro. Esto se trata, estas son las condiciones para ser discípulo. Todas las expectativas de ustedes, guárdenlas porque yo traigo algo nuevo. Hay que arrepentirse. Arrepentirse no es solo dejar pecados, es cambiar la manera de pensar también. ¿Sí? Es cambiar la mente, el metanoia, cambiar la mente porque las reglas en el reino de los cielos son distintas que en el mundo. Hasta ahí. ¿Alguna cuestión, pregunta? Hay algo que se me venía en la cabeza cuando nombrabas esto, Fer. Era, no sé en qué evangelio sucede esto, pero es cuando Jesús pasa lo mismo, esto de seguir a Jesús, el costo del seguimiento de Jesús. Sí. Pero él lo hace en un contexto que no sé si es el mismo, pero es cuando dice, el que no come mi carne, ni bebe mi sangre. Y ahí como que todos los discípulos, dice la palabra, como que se empiezan a ir directamente. Claro. Había un par que se empezaron a ir. Y le dice a los discípulos, los encara directo a los discípulos, a los 12, y le dice, según el contexto de ese bíblico, le dice, ¿también se quieren ir? Váyanse. O sea, estaba completamente convencido, procesado también por esto de la cruz, el rechazo de los hombres, ¿viste? Como exactamente. Que no le importaba tampoco eso. Y también dejó ir al joven rico, ¿te acordás, Guido? Hoy en una iglesia lo dejan ir al joven rico. Se complica. Tenés que dar todo lo que tenés. No puedo dar todo. Bueno, a ver, negociemos. ¿Cuánto podés dar? O lo dejan ir, como hizo Jesús. Sí. Pero bueno, eso. Jesús tiene un mensaje radical. Tiene un mensaje radical porque tiene un llamado radical. Es el Mesías. Entonces no puede andar con medias tintas, ¿viste? No, es como que no hay, para algunas cosas es radical, no hay margen para negociar. No hay margen para negociar. El llamado tiene que ser así, ¿no? Bueno, estimados, estimadas, qué bueno haber compartido este tiempo con ustedes. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que el primer versículo, principio del Evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios? Bueno, aquí hemos llegado a Jesús como Cristo. ¿Sí?
Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo. Y aunque él no entendía lo que estaba diciendo, esto es así, es cierto. Y Jesús explica un poco más de qué se trata. Así que con esto llegaríamos a la primera parte de ese bosquejo en el que hemos dividido al Evangelio en dos, ¿no? Ahora habría que llegar hasta, bueno, el centurión diciendo, este verdaderamente era el Hijo de Dios, que es la segunda parte del versículo 1. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Fer, agradecido, el agradecimiento nuestro por este tiempo, por tu tiempo, por tu dedicación para nosotros. Ha sido es de gran bendición. Un gusto para mí. Seguro que no va a ser el último. Seguro que no va a ser el último. Contamos con vos. ¿Cómo? Estamos anticipando también. Claro, esperamos tener la segunda parte. Cuando quieran arreglamos y sí, cuentan conmigo, claro. Sí, en medida que arreglemos el horario y eso. Ahora hoy empezamos presencial nosotros. Pero bueno, así que corto con usted y salgo corriendo para... Nosotros igual. Corriendo no, tampoco. Sí. Trotando hacia la reunión. Pero sí, no, ningún problema, claro. Bueno. Claro. Cuenten conmigo. Cambien un poco de aire y después, en todo caso, después vemos. Alguien dijo, pare de sufrir ahí. No, qué feo. Pare de sufrir, exactamente. Ale. Bueno, Ale, gracias. ¿Querés cerrar con una oración? Sí. Señor, estamos agradecidos por la revelación de tu palabra. Gracias porque nos dejaste aquello que era necesario para cada uno de nosotros. Gracias por lo que podemos entender de tu palabra y conocer a la persona del Señor Jesús y desafiarnos a vivir esa vida cristiana como seguidores de Cristo. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es clara y es determinante. Y, Señor, te damos gracias también por Fernando, porque el instrumento en tus manos es él para que nos bendiga a nosotros o para que seamos bendecidos de la misma manera que lo bendice a él. Señor, lo ponemos delante de ti para que bendiga su ministerio, bendiga su vida, bendiga su familia, la obra, es decir, la parte de la obra a la cual vos le diste responsabilidad y, Señor, bendecí su ministerio. Bendecinos a cada uno el ministerio que nos toca hacer. Nos encomendaste una tarea y, Señor, que seamos responsables para hacer aquello que nos encomenda. Nos ponemos en tus manos. Como te decía esta mañana, bendecí toda la exposición de tu palabra en todo lugar, las que se hicieron esta mañana temprano, las que se están haciendo ahora y las que seguirán siendo hasta que acabe el día. Que tu palabra sea de bendición para cada uno que la escuchamos y de salvación para aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por compartir este tiempo. Nos estamos viendo. Sigan adelante. Dios es bueno. Nos vemos. Amén. Todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Chao, gente. Nos vemos en un rato. Chao. Chao. Vamos. Gracias, Fer.